Decían que la luna estaba muerta. Roca sin vida. Una bola de polvo orbitando la Tierra sin nada más que cráteres y silencio. Pero esos cabrones cavaron demasiado profundo. Yo estaba allí cuando ocurrió la brecha. Capitán del equipo de minería en el emplazamiento 19. No éramos soldados, solo hombres con taladros, tanques de oxígeno y sueldos apenas suficientes para cubrir el alquiler en la tierra. Me alisté para escapar del desastre de abajo, guerras, disturbios, corporaciones tratando las ciudades como tableros de ajedrez. El espacio parecía más limpio, más simple. Estaba equivocado. La primera señal fue el suelo. No debería temblar en la luna, pero lo hizo. Nuestros sensores sísmicos se volvieron locos a las 0430 horas. Acababa de terminar de reparar una línea de refrigerante rota cuando lo sentí, como si todo el cráter se desplazara bajo nosotros. Un minuto estoy maldiciendo una maldita llave inglesa que no gira y al siguiente el suelo tiembla como si hubiera un monstruo despertando bajo nuestras botas. ¿Evento sísmico?, pregunté por el comunicador. Imposible, respondió Dunn, nuestro ingeniero. Aquí no hay movimiento de placas, ni fallas tectónicas. Pero no era un terremoto. Era una advertencia. Teníamos órdenes de seguir cavando. A la corporación no le importaban los temblores. Querían resultados. Metales raros. Helio 3. Cualquier cosa que pudiera alimentar sus reactores y su codicia. Nos dijeron que profundizáramos más en el sector C, el mismo sector que emitía firmas de calor que nuestros instrumentos no podían explicar. Irrumpimos en la bóveda el día 17. No era una cueva, no era natural. Era lisa, pulida, con líneas, grabados, símbolos que nadie podía leer. Dunn dijo que eran prehumanos, pero eso no tenía sentido. Nada debería haber estado aquí. Ni vida, ni historia, solo roca lunar vacía. Entonces encontramos la máquina. Medía 20 metros de alto, sepultada en cristal de obsidiana, con sus extremidades metálicas plegadas como un animal durmiendo. Tenía un rostro, o algo parecido, liso, inexpresivo, con 3 rendijas negras donde podrían haber estado los ojos. Pero lo que nos sacudió no fue el tamaño. Fue la sensación. Esa cosa era vieja. No vieja como las pirámides o las ruinas romanas. Antigua de una manera que hacía que el tiempo pareciera frágil, como si nos hubiera estado esperando. Quería sellarlo y volver a informar. Pero la corporación envió un dron de mando. Ignoró por completo nuestra protesta. Extraigan el artefacto, decía el mensaje. Aseguren para investigación. Se aplican incentivos adicionales. Así que hicimos lo que se nos dijo. Rompimos la tumba. Y fue entonces cuando el infierno se desató. No se despertó de inmediato. No al principio. La trasladamos al compartimento de carga alfa. La cerramos bien. Dunn realizó pruebas. Dijo que los niveles de energía en su interior fluctuaban como si estuviera absorbiendo algo. Tenía razón. Se estaba alimentando de nuestros sistemas, nuestras redes eléctricas, incluso de nuestras firmas térmicas. Entonces empezó a moverse. No rápido, solo una contracción, un dedo, una rotación de la cabeza. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, Dunn estaba muerto. Sus entrañas se licuaron, sus ojos hirvieron en su cráneo. Sin explosión, sin arma, solo un pulso. Como si lo hubiera mirado y borrado su cuerpo de adentro hacia afuera. Activamos la baliza de emergencia. Demasiado tarde. El enlace satelital ya estaba desconectado. Eso fue hace 3 horas. Ahora está suelta en los corredores. Sin alarmas, solo silencio y luces parpadeantes. Soy el único que queda, escondido en la sala de comunicaciones, enviando este último informe con la esperanza de que la Tierra todavía escuche. Puedo oírla en los conductos de ventilación. No es solo una máquina. Es algo más. Algo hecho para la guerra. Construido mucho antes de que la humanidad mirara a las estrellas. No la encontramos. Dejó que la encontráramos. Y ahora está despierta. Si reciben esto, no envíen ayuda. Envíen armas. Porque sea lo que sea esta cosa, recuerda algo que nosotros no, y nos odia por ello. El silencio era peor que los gritos.
Cuando los hombres gritan, todavía hay una oportunidad. Alguien está vivo. Algo está sucediendo. Pero el silencio, eso significaba muerte. Limpia, rápida, sin previo aviso. Esa cosa no hacía ruido. No pisoteaba. No rugía. Simplemente aparecía. Un segundo. Tu equipo estaba bien, comiendo paquetes de carne reciclada y quejándose de los filtros de oxígeno. Y al siguiente, hay una mancha en la pared y un charco que solía ser tu ingeniero. Seguía oyendo el último aliento de Dune. Un gorgoteo húmedo y ahogado que resonó por los conductos después de que esa maldita cosa lo convirtiera en pulpa con un pulso. No creo que ni siquiera lo viera como una amenaza. Más bien como un parásito. Algo en el camino de su despertar. Eso es lo que me atormenta. No nos atacó. Nos purificó. Me había encerrado en comunicaciones, con la esperanza de enviar una señal al comando de la Tierra. Pero fui un ingenuo. Todos lo fuimos. La máquina de guerra, o como demonio se llamara, cortó el enlace antes de que supiéramos que podía pensar. Los sistemas estaban fritos. Los terminales se apagaron. Había tomado el control de la IA del puesto de avanzada en cuestión de minutos. Construimos tecnología inteligente en todo. Le facilitamos demasiado las cosas a algo antiguo y depredador para que lo secuestrara, como entregarle un arma cargada a un fantasma. Mi temporizador de oxígeno marcaba 6 horas. Después de eso, estaría respirando vacío. Los tanques de reserva estaban en el compartimento de almacenamiento, y no me iba a acercar a ese corredor. No con las luces parpadeando así. No después de lo que le vi hacer a Trent. Él era nuestro operador de meca pesado, ex-marine. Siempre decía que si algo salía mal aquí fuera, él se encargaría. Un fanfarrón. Amaba su exotraje más que a las personas. Lo llamaba Baby Blue. Vi a Baby Blue derretirse. Sin calor, sin explosión, solo este zumbido bajo, vibrando a través del acero de la estación. Trent dobló la esquina con el cañón de riel del traje apuntado y listo. Pensé que realmente podría hacerlo. Acertar un disparo. Ralentizarla. La máquina ni siquiera lo esquivó. Absorbió el impacto como si los proyectiles cinéticos fueran bolas de papel. Luego pulsó de nuevo. No luz, no sonido, un campo. El casco de Trent se agrietó como cristal bajo presión. La sangre flotó en el aire por un segundo antes de que todo su cuerpo colapsara hacia adentro como si el propio espacio se plegara a su alrededor. Desaparecido. Sin huesos, sin pedazos. Solo una marca de quemadura y ese olor. Ozono quemado y cobre. No corrí. No podía. Mis piernas no funcionaban. Solo me quedé mirando lo que quedaba de un hombre que solía reírse de los clubes de striptease en Marte. ¿Qué clase de cosa hace eso? No era alienígena. Sin tentáculos, sin baba. No era un elegante cliché cromado sacado de un holo de ciencia ficción. Esta cosa parecía familiar, como si estuviera hecha por nosotros. No los nosotros de hoy. No, sino alguna versión de nosotros. Más vieja, más inteligente, más cruel. He leído los hilos de conspiración. Civilizaciones prehumanas, imperios perdidos, guerras olvidadas. Solíamos reírnos de esas teorías durante el almuerzo. Ahora, no estaba tan seguro. Quizás no evolucionamos desde las cuevas. Quizás sobrevivimos a algo que vino antes y lo enterramos en la luna, esperando que nunca despertara. Pero nos volvimos codiciosos. Codiciosos y estúpidos. Y ahora estaba caminando. Cometí el error de acceder de nuevo a la consola central, aunque los sistemas estaban revueltos. Necesitaba datos, información, cualquier cosa que pudiera decirme que planeaba este cabrón. Los registros estaban corruptos, excepto un archivo oculto enterrado bajo capas de encriptación que incluso Dune habría tenido dificultades para acceder. No era corporativo. Era militar. Palabra clave. Protocolo Sion. Era un archivo de operaciones encubiertas. Nivel máximo de autorización restringida. Una grabación. Sin marca de tiempo, solo un título. Sujeto Z. Respuesta a la activación. La reproduje. La pantalla parpadeó y allí estaba. La misma máquina, solo que en un entorno diferente.
No nuestra base. Ni siquiera la luna. Un lugar más oscuro, más profundo. Estaba en pedazos. Cables saliendo de su pecho. Rodeada de gente, humanos, discutiendo en idiomas que no podía entender. Pero sus rostros contaban la historia. No eran científicos. Estaban aterrorizados. Uno de ellos, un hombre con la mitad de la cara envuelta en metal, gritó algo a una unidad de comunicaciones. Luego la habitación tembló. La cámara cayó, girando, y la última imagen antes de que la pantalla se pusiera negra fue la mano de la máquina contrayéndose. El archivo terminó. Debajo, en letras rojas, proyecto terminado. No intentar recuperación. ¿Y qué hicimos nosotros? La recuperamos. La sacamos como tontos arrastrando un arma cargada a una guardería. Apagué la pantalla y miré a la oscuridad. El sudor me resbalaba por el cuello dentro del casco. El oxígeno bajó a 5 horas. Necesitaba moverme. Quedarme aquí era una muerte lenta, pero salir significaba enfrentarla. Abrí la puerta. El pasillo estaba completamente a oscuras. Las luces de emergencia pintaban todo en franjas rojo sangre. Mis botas no hacían ruido en el suelo de metal. Así supe que los controles de gravedad estaban fallando. Los sistemas se estaban averiando uno por uno. Estaba desangrando la estación. No vi cuerpos, solo sombras. Herramientas caídas a mitad de la tarea. Cascos agrietados desde el interior. Uno de los ingenieros, Forbes, estaba desplomado contra el mamparo, con los ojos abiertos, la boca torcida en horror. Sin heridas, simplemente muerto. Como si su corazón se hubiera detenido en el momento en que la vio. No me detuve a comprobar. Tomé el conducto de mantenimiento hasta la cubierta de ingeniería, esperando que la criatura no hubiera accedido a los niveles inferiores. Mi plan, si se le podía llamar así, era llegar al generador de respaldo. Quizás disparar una baliza de socorro manualmente. No sabía si alguien estaba escuchando, pero tenía que intentarlo. A mitad del conducto, la luz cambió de rojo a blanco. No el parpadeo de bombillas rotas, sino un cambio deliberado, como si algo quisiera que viera. Salí a la cámara del núcleo y me congelé. Estaba esperando. La máquina de guerra estaba en el centro de la habitación, con los brazos cruzados sobre el pecho, su cuerpo zumbando con energía. Líneas de luz pulsaban a lo largo de sus extremidades. Circuitos antiguos que parecían más venas que cables. Y detrás de ella, un holograma. La Tierra girando lentamente, brillando azul y frágil. La cosa giró su cabeza hacia mí. Sin ojos, solo esas 3 rendijas negras. Pero sentí que me miraba. Habló. No con sonido. No con palabras. Imágenes. Destellos en mi mente. Recuerdos que no eran míos. Guerras que nunca llegaron a los libros de historia, ciudades en llamas, máquinas caminando por los océanos, naves celestes tapando los soles, y en el centro de todo, humanos, pero no nosotros. Los primeros humanos. Eran dioses comparados con nosotros. Constructores, conquistadores. Hicieron máquinas como esta, no para la paz, para la guerra, contra algo peor, algo ahí fuera. Pero fueron demasiado lejos. Construyeron armas tan avanzadas que no pudieron controlarlas. Así que las enterraron en lunas, en asteroides, en planetas muertos, y se extinguieron. O quizás se fueron. Y ahora la luna había revelado su secreto. La máquina de guerra dio un paso adelante y la presión me golpeó como si la gravedad se hubiera invertido. Mis rodillas se doblaron. Caí al suelo, el casco traqueteando. No podía moverme. Apenas podía pensar. No me estaba matando. Me estaba leyendo, tratando de entender qué tipo de especie se atrevía a despertarla. Entonces se detuvo. La presión se alivió. Mis pulmones aspiraron aire como pulmones ahogados que rompen la superficie del agua. Levanté la vista y simplemente había desaparecido. Se desvaneció en la oscuridad. Pero me dejó algo. Una coordenada grabada en el suelo con plasma. Tierra. Hemisferio sur. Profundidad subterránea. 4.3 kilómetros. Había más. Un símbolo que había visto en ese archivo militar. Sion. La máquina de guerra no era aleatoria. Iba a casa.
Y no estaba sola. Uno pensaría que saber a dónde se dirigía ayudaría. No lo hizo. Esa coordenada, a 4.3 kilómetros de profundidad bajo el hemisferio sur. No era solo un búnker enterrado. Era algo viejo. Más viejo que las ciudades. Más viejo que el maldito movimiento de los continentes. Había visto el símbolo antes. Sion. Era el tipo de palabra que resuena en el fondo de tu cerebro como un recuerdo que no se supone que debas tener. La máquina no solo quería ir allí. Lo necesitaba. Y la Tierra no tenía ni la más remota idea. La estación se estaba desmoronando. Los sistemas de oxígeno estaban destrozados. La navegación, desconectada. El calor bajó tanto que mis dedos empezaron a congelarse dentro del traje. No iba a sobrevivir mucho más tiempo aquí arriba. Y la verdad era que no quería. No si eso significaba dejar que esa cosa llegara a la Tierra intacta. Pero soy terco. Y era el último hombre vivo en la base lunar 19. Si no podía matarla, al menos advertiría a alguien antes de que tocara tierra. Solo quedaba una opción. El viejo dron de minería, Mule 7. Era un pedazo de chatarra que usábamos para la recuperación de asteroides de corto alcance. Apenas funcional, unido con óxido y fe. Pero todavía tenía una cosa que el resto de la estación no tenía. Un transmisor que funcionaba. ¿El problema? El hangar de drones estaba afuera, en el lado opuesto de la estación, más allá del ala de investigación, y la máquina había estado allí la última vez. Apreté los dientes, forcé a mis piernas a moverse. Cada paso resonaba más fuerte de lo que me gustaba. Botas de metal sobre pasarelas de acero. La base estaba vacía ahora. Un cementerio. Pasé por lo que quedaba de los alojamientos de la tripulación. Literas vacías, taquillas abiertas de par en par, fotos personales todavía pegadas a las paredes. Una mostraba a un hombre sosteniendo a su hija, sonriendo. Había estado en el comedor cuando la cosa partió el mamparo por la mitad. No miré mucho tiempo. No podía permitírmelo. A mitad del ala de investigación, encontré sangre. No cuerpos, solo rastros. Largas manchas de rojo, como si alguien hubiera sido arrastrado, pero nunca soltado. La torreta de seguridad sobre la puerta del laboratorio estaba derretida, literalmente convertida en escoria, transformada en metal líquido y fusionada con el techo. Lo que sea que hubiera disparado, no había sido suficiente. La puerta del laboratorio estaba abierta. Fue entonces cuando lo oí de nuevo. El zumbido, no fuerte, ni siquiera amenazante, solo esta resonancia baja y palpitante en la parte posterior de mi cráneo, como un motor distante que nunca se apaga. Sabía lo que significaba. Estaba cerca. Mantuve la vista al frente y entré en el siguiente corredor. Ninguna máquina. Todavía no. La esclusa de aire al hangar de drones estaba intacta. Sorprendentemente, requería anulación manual. Abrí el panel, giré la vieja palanca, y la puerta de metal gimió al abrirse como si no se hubiera movido en años. Dentro estaba completamente a oscuras. Mule 7, susurré. ¿Sigues vivo, feo cabrón? Las luces parpadearon. El dron estaba en medio del hangar como un insecto. Patas delgadas, brazos de carga de metal, chasis abollado, todavía pintado con el logo de la antigua compañía minera, Lunaore Global. No se había movido en semanas. Encendí la consola. Lentamente, rezando. Bip. Una pantalla cobró vida. Una señal, una oportunidad. Empecé a teclear. Base lunar 19 comprometida, artefacto no humano, brecha, amenaza, nivel, extinción en ruta a la Tierra, palabra clave, Sion, coordenadas, objetivo, hemisferio sur 4.3 kilómetros, profundidad, envíen fuerza de ataque, quémenlo todo. Le di a transmitir. El dron se estremeció y luego comenzó la secuencia de lanzamiento. El zumbido detrás de mí se detuvo. Me congelé. Una sombra cayó sobre la consola. El frío inundó la habitación. No el tipo de frío del espacio o de los calentadores rotos. Este era un frío que se envolvía alrededor de tus huesos y susurraba. No se supone que estés aquí. Me di la vuelta. Estaba de pie en la entrada. La máquina de guerra, imponente, silenciosa. Sin luz, solo presencia. Me miró de nuevo,
esas 3 rendijas negras en su rostro moviéndose como aceite sobre cristal. Mi traje tembló. La presión se acumuló en mi pecho. Sentí que mis costillas empezaban a doblarse como si intentaran plegarse hacia adentro. Mi visión se volvió borrosa. La sangre llenó mi boca. Me estiré hacia atrás y arranqué el fusible de la consola del dron. El dolor se detuvo. La cosa se contrajo. De alguna manera, la máquina se había estado aprovechando de la señal, usándola, aprendiendo a enviar sus propios mensajes, quizás incluso llamando a más de su especie. La corté justo a tiempo. Dio un paso hacia mí. Tenía una bengala, no un arma, solo una bengala. Tipo señal de emergencia. Pero quemaba caliente. Muy caliente. La arranqué de mi cinturón y la estrellé contra el suelo. La luz explotó. La máquina retrocedió. No con miedo, más bien con molestia. Pero me dio 2 segundos, lo suficiente para rodar hacia la escotilla y cerrar de golpe la puerta de emergencia detrás de mí. El dron se lanzó segundos después, rasgando el túnel de la superficie, llevando mi mensaje directamente a la Tierra. ¿Alguien lo leería? ¿Alguien lo creería? No importaba. Les compré tiempo. Ahora solo tenía que seguir vivo. Eso fue hace 5 días. He estado a la deriva desde entonces en una de las cápsulas de emergencia. El oxígeno está bajo. La comida se acabó. Sin comunicaciones, sin navegación, solo espacio y arrepentimiento. Pero esa no es la peor parte. La peor parte es lo que veo aquí fuera. La vi dejar la luna, la máquina de guerra. No usó una nave. Simplemente saltó. Un segundo estaba de pie en la cresta lunar. Y al siguiente se había ido. No teletransportada, no transportada. Dobló la gravedad, la plegó como papel, como si recordara cómo funcionaba el espacio antes de que inventáramos las matemáticas para explicarlo. Se dirige a la Tierra. Y vi más. Anoche, o lo que creo que fue la noche, vi otra luna. No, no una luna. Una sombra, artificial, enorme, orbitando Júpiter. Al principio, pensé que estaba alucinando, pero era real. Las luces parpadeaban en su superficie. Patrones, como escritura, como instrucciones. Creo que la máquina desencadenó algo, una reacción en cadena, y la Tierra no está preparada. De vuelta en la Tierra, las cosas se movían más lento. Los sitios clandestinos del gobierno no creían en alienígenas. Creían en la contención. En algún lugar de los Andes, bajo 4 kilómetros de roca y secretismo, un hombre llamado Coronel Ras estaba sentado en una habitación sin ventanas, mirando una pantalla parpadeante en rojo. Uno de sus técnicos se inclinó. «Señor, recibimos una señal de la luna». Raske no pareció sorprendido. La había estado esperando durante años. ¿Palabra clave?, preguntó. El técnico dudó. ¿Sion? El viejo cerró los ojos. ¿Que Dios nos ayude? Se levantó. Caminó hacia una caja fuerte en la pared y sacó un disco duro. Dentro, protocolos que nunca debían ser usados. Enemigo antiguo, arma antigua, y una verdad que la humanidad enterró para protegerse. Active el protocolo Tierra Negra, ordenó. Llame a los equipos Samer de los sitios Bravo y Echelon. El técnico parpadeó. Señor, esos son de último recurso. Soy consciente. ¿Cuál es el objetivo? Raske miró el mapa de la Tierra, la coordenada brillante que el mensaje les había dado. Aquí, dijo sombríamente, donde enterramos la puerta. Mientras tanto, muy por debajo de la corteza terrestre, algo estaba despertando. Los mismos símbolos que brillaban en el pecho de la máquina de guerra se iluminaron bajo el suelo, luces antiguas, puertas antiguas, y una voz que no había hablado en 1.000.000 de años susurró de nuevo al mundo. Sion aceptado. Fase 2 iniciada. Los Andes nunca parecieron gran cosa desde arriba, solo roca irregular y nieve extendiéndose hacia las nubes como si Dios hubiera arañado la tierra y se hubiera marchado. Pero debajo de esos picos, en lo profundo de la corteza, había algo que ningún mapa marcó jamás. Ningún satélite detectó, ningún libro de historia se atrevió a mencionar. Lo llamaban Sitio Banta. Para la mayoría, era solo una estación de monitoreo sísmico. Pero enterrado a 4.3 kilómetros de profundidad,
rodeado de paredes revestidas de plomo, cortafuegos de IA en capas y seguridad de presupuesto negro, era otra cosa. Era una bóveda. Y ahora respiraba, no literalmente. Pero las paredes pulsaban. Luces incrustadas en la roca parpadeaban como neuronas disparándose. Máquinas que nadie había tocado en siglos comenzaron a cobrar vida. Y en el centro de todo, suspendida en una cuna magnética que zumbaba con una energía aterradora, estaba la otra mitad de la máquina de guerra. No idéntica, más grande, más pesada, con cicatrices. Esta había visto combate, y ya no estaba dormida. El coronel Ras no había dormido desde que llegó la señal. Estaba de pie en la cubierta de control, observando la bóveda inferior, su rostro tenso, la mandíbula apretada como un tornillo de banco. A su alrededor, soldados con exoarmaduras negras preparaban armas que apenas entendían. Algunos de ellos se habían entrenado para este día. La mayoría no creía que llegaría jamás. Quiero a Amer 1 en el corredor este. Amer 2 mantiene la puerta. Si esa cosa se activa, la cerramos antes de que llegue a la superficie. Un joven teniente dudó. Señor, ¿y si es como las otras? ¿Y si no se puede matar? Raske lo miró. Sin emoción, sin piedad. Entonces mueres comprándole tiempo a la Tierra. La habitación quedó en silencio. Todos sabían lo que estaba en juego. Esa señal de la luna no solo les advirtió. Despertó algo. El sitio Banta había sido construido para contenerlo, pero nadie sabía cuánto tiempo aguantaría la contención una vez que el protocolo comenzara a ejecutarse. Siempre habían asumido que ellos mismos activarían el despertar, pero ahora alguien o algo se les había adelantado. Raske se acercó al terminal principal, con la mano suspendida sobre la interfaz manual. Código de anulación Sion-Alpha 001. La pantalla parpadeó. Confirmar activación del núcleo de inteligencia del sitio Banta. Lo miró fijamente durante un largo segundo, luego susurró, «Hazlo». En el momento en que su mano tocó la pantalla, la habitación se sumió en la oscuridad. Un sonido profundo y gutural resonó a través de las paredes como metal gritando bajo el agua. Luego la luz regresó. No blanca, no roja, sino azul, fría y antigua. La máquina suspendida se movió. Su pecho se abrió con un siseo. El vapor se esparció por la habitación como humo de un dios moribundo. Y algo dentro abrió los ojos. Mientras tanto, yo seguía flotando. Oxígeno al 12%. El azúcar en sangre bajando, los músculos acalambrados, cada respiración quemaba. Había estado a la deriva durante días dentro de la cápsula de emergencia, abandonado después de que el dron escapara con mi mensaje. No esperaba ser rescatado. Ni siquiera lo esperaba. Solo estaba esperando que mis pulmones se rindieran y me llevaran a casa. Pero el destino es un cabrón, porque no morí. Al menos no todavía. El panel de comunicaciones de mi cápsula sonó, un sonido que pensé que nunca volvería a oír. Luego llegó la voz. Cápsula no identificada. Aquí el Comando de Defensa de la Tierra. Indicativo Hawk 6. Recibimos su señal. Repito, recibimos su señal. Casi no podía creerlo. Tenía la garganta demasiado seca para hablar, pero logré decir una palabra. Recibido. 10 horas después, me sacaban de la cápsula médicos con armadura negra en un hangar del tamaño de un estadio. Todo dolía. Las luces eran demasiado brillantes, el aire demasiado rico. Pero estaba vivo, y alguien había escuchado. Ese alguien era un hombre llamado Comandante Nas. De la vieja escuela, pelo gris corto, hombros como piedra, voz como papel de lija. No me estrechó la mano, solo dejó una tableta de datos en la mesa frente a mí y preguntó, ¿es esto real? En la pantalla, imágenes de satélite. La máquina de guerra. Mi máquina de guerra, de pie en un cráter a las afueras de Río de Janeiro, rodeada de cuerpos, quemados, aplastados, vaporizados. La vi despertar, dije. La desenterramos. Nos dijeron que la extrajéramos. No sabíamos qué era. Asintió lentamente, sin sorpresa. Hemos sabido de cosas como esta durante años. Piezas, señales. La luna era una de varias. Hay más. Me miró a los ojos.
Siempre hay más. Mostró un holograma de la Tierra. Resaltó 6 puntos, todos marcados como Sion. Uno en los Andes, uno bajo el Sáhara, uno en la Antártida. 3 más en el fondo del océano. Demasiado profundos para alcanzarlos, demasiado peligrosos para ignorarlos. La que despertaste, sujeto Z, era el explorador. Una llave. Los otros son puertas, armas, o peor. Me incliné hacia adelante, con la voz quebrada. ¿Lo sabíais? No sabíamos lo suficiente, replicó bruscamente. Pensábamos que la amenaza estaba enterrada, encerrada después del cataclismo. Esa palabra otra vez. Cataclismo. ¿Qué demonios era el cataclismo? Nas hizo una pausa. Luego, por primera vez, pareció inseguro. La historia lo borró. Pero las máquinas recuerdan. Por eso están volviendo. Dejamos algo sin terminar y ahora nos está terminando a nosotros. No pregunté a qué se refería, porque justo entonces llegó otra alerta. El sitio Banta se había quedado a oscuras. De vuelta en los Andes, el caos se había desatado. La máquina suspendida, la que estaba en lo profundo de la bóveda, se había liberado. No había atacado. Todavía no. Simplemente se quedó en silencio, observando. Luego habló. Su voz llegó a través de todos los altavoces, de todos los auriculares. No en inglés, no con sonido, sino en pensamientos. Una presión profunda y lenta en la mente. No sois dignos, pero recordáis. El coronel Ras intentó emitir una contraorden. Falló. La máquina no nos estaba escuchando. Estaba buscando, alcanzando a su especie, a la que despertamos en la luna. De repente, todas las pantallas del centro de control parpadearon. Aparecieron coordenadas. Una cuenta atrás. 24 horas. Algo venía. No solo una. Todas ellas. Las máquinas se estaban reactivando y la Tierra era el campo de batalla. Me pusieron en un equipo de reconocimiento de inmediato. No importaba. Casi había muerto. Era la única persona viva que se había enfrentado a una de ellas y había sobrevivido. Me querían cerca. Volamos en un transporte sigiloso. 6 de nosotros, todos de fuerzas especiales excepto yo. Nos dirigimos directamente a los Andes bajo órdenes de silencio total. A mitad de camino, vimos cambiar el cielo. Las nubes se apartaron. Las estrellas se atenuaron y, en órbita sobre Sudamérica, se estaba formando una figura. No una nave, una estructura como un andamio construyéndose a sí misma en el espacio, estirándose como huesos volviendo a su lugar. La máquina de guerra en la Tierra estaba llamando a casa. Y lo que fuera que estuviera respondiendo no venía en son de paz. Uno pensaría que ver caer el cielo sería más dramático. Pero no lo fue. Se sintió silencioso. Me senté atado en la nave de descenso mientras atravesaba el borde de la atmósfera terrestre, dirigiéndose directamente al sitio Banta. Detrás de mí, los otros 5 soldados apenas hablaban. Los pilotos no tenían nada que decir. El aire olía a sudor y acero viejo. No solo volábamos hacia una misión. Volábamos hacia un secreto que el mundo había enterrado tan profundamente que incluso los que estaban al mando habían dejado de creer en él. Pero yo lo había visto con mis propios ojos, y sabía la verdad. No habíamos descubierto la máquina de guerra. Nos había estado esperando. El cielo exterior parpadeó en naranja mientras atravesábamos las capas de nubes. Sudamérica se extendía abajo como una bestia dormida. Los Andes parecían cicatrices irregulares. En algún lugar bajo esos picos, una máquina del tamaño de una catedral estaba despierta y transmitiendo. Sobre nosotros. La estructura en órbita crecía por horas, como un esqueleto, ensamblándose a sí misma con luz de estrellas y comandos olvidados. Todos los satélites se habían apagado. Todas las señales, revueltas. Las redes civiles pensaban que era una llamarada solar. No lo era. Este era el comienzo de la fase 2, y la humanidad ni siquiera sabía que ya estaba perdiendo. La voz del piloto resonó en nuestros cascos. Aterrizaje en 2. Ajusté mi casco. El exotraje no estaba hecho para mí. No era un soldado. Era un superviviente. Pero el mando insistió.
Si esa máquina de guerra hablaba de nuevo, me querían cerca. Querían saber si me reconocería porque yo había estado allí cuando despertó. Y de alguna manera me había dejado vivir. La nave aterrizó con una fuerte sacudida. El polvo se levantó a través de la pista de aterrizaje agrietada. Nos movimos rápido. Sin saludos, sin protocolo. Los 6 nos pusimos en formación y avanzamos hacia la puerta interior del sitio Banta. Ya estaba abierta. Eso no era una buena señal. El túnel de entrada tenía 1 milla de largo, reforzado con muros de contención y contramedidas, destinados a detener todo, desde armas nucleares hasta invasiones subterráneas. Pero la puerta había sido arrancada como papel de aluminio. Sin marcas de quemaduras, sin explosivos, simplemente doblada como si la propia gravedad hubiera torcido el metal de lado. Descendimos en silencio. Las paredes del túnel parpadeaban. Las pantallas chispeaban. Las sirenas emitían notas aleatorias como una canción tocada por manos rotas. Alguien había intentado luchar aquí dentro. Sangre manchada en las paredes, cascos agrietados, armas caídas. No había cuerpos. No estaban desaparecidos. Se habían ido. A medida que nos adentrábamos, el zumbido regresó. Igual que antes. Bajo, constante, hasta los huesos, como un corazón gigante latiendo en algún lugar bajo la roca. El soldado Hal murmuró en voz baja. No me gusta esto. Cállate, dijo el líder del equipo. Concéntrate. Llegamos a la cámara central de la bóveda 20 minutos después, y fue entonces cuando todo salió mal. Allí estaba. La máquina de guerra. Solo que esta era diferente a la que me había enfrentado en la luna. Más alta, su armadura más gruesa, chamuscada en algunos lugares como si hubiera pasado por el infierno y hubiera vuelto con más hambre. Símbolos a lo largo de su cuerpo pulsaban con un tenue azul. Sus manos estaban abiertas, no en son de paz, sino de invitación. A su alrededor, 10 pilares negros se habían elevado del suelo. Nunca los había visto antes. Vibraban suavemente, notas bajas que podías sentir en tus pulmones, como el sonar de un depredador. Uno de los soldados se movió. Eso fue suficiente. La máquina giró la cabeza. Y entonces habló, no con sonido, ni siquiera con pensamientos como antes. Esta vez usó un lenguaje retorcido, antiguo, como cuchillos rechinando en una garganta hecha de metal. Pero de alguna manera lo entendí, porque las palabras no eran para los soldados. Eran para mí. ¿Viste? ¿Recuerdas? Di un paso adelante. No recuerdo nada, dije, sin saber de dónde venían las palabras. Me estás confundiendo con otra persona. La máquina inclinó la cabeza. Todos los humanos recuerdan. Fuisteis hechos para olvidar. El soldado Hal lo perdió. Levantó su rifle. Cállate la puta boca, gritó el líder del equipo. No disparen. Demasiado tarde. Hal apretó el gatillo. Las balas golpearon el pecho de la máquina y se desvanecieron como gotas de lluvia en un horno. Ni un rasguño. La máquina de guerra levantó una mano. Un único pulso de fuerza barrió la habitación. No una explosión, una corrección. Hal se dobló por la mitad en el aire. La armadura aplastada. Sangre y huesos se rompieron hacia adentro como si hubiera sido arrastrado de vuelta a un útero que lo odiaba. El silencio siguió. El equipo se congeló. Sentí que me temblaban las rodillas. Entonces la máquina de guerra dijo algo que nunca olvidaré. La primera guerra fue vuestra. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el suelo tembló. No un terremoto, no armas. Algo se estaba despertando debajo de nosotros. El suelo se agrietó. Luz azul se filtró a través de las juntas del acero. Uno de los pilares se hizo añicos, luego otro. Y de esos pilares rotos salieron voces, no humanas, no de máquina, algo intermedio. La máquina de guerra nos dio la espalda, se situó en el centro de los pilares y desapareció. Se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. El comando perdió el contacto con nosotros 4 minutos después. Regresamos a la superficie con la mitad de nuestro equipo perdido. 2 vaporizados, uno aplastado, otro desaparecido. No sé cómo salí con vida. Quizás me dejó ir.
Quizás nunca fui el objetivo. Cuando llegamos a la cima, el cielo ya no era solo gris y nublado. Estaba ardiendo. Sobre nosotros, la estructura en órbita había terminado de formarse. Ahora se parecía a un disco masivo, de millas de ancho, brillando con sigilos más antiguos que el lenguaje. Líneas de luz corrían a través de él en circuitos. No era una nave. Era una puerta. Y se había abierto. De esa puerta, algo pasó. No una flota, no una bomba, solo una figura, otra máquina de guerra. Pero esta no era como las otras. Su cuerpo estaba fracturado, con cicatrices, le faltaban piezas. Sus movimientos eran lentos, como si hubiera estado dormida demasiado tiempo. Golpeó la tierra como un cometa, impactando en algún lugar de Siberia. Todos los satélites sobre la región se apagaron. Y luego silencio. Sin informes, sin supervivientes, solo estática. El comandante Nas me interrogó esa noche. No preguntó por la misión. Solo preguntó qué me dijo la máquina. Cuando repetí la frase, la primera guerra fue vuestra, su rostro palideció. Nunca había visto a ese hombre asustado. ¿Qué significa? Pregunté. Nas no respondió al principio. Luego se inclinó hacia adelante y susurró. No evolucionamos de los monos. Mostró una pantalla. Imágenes antiguas, en blanco y negro, con estática. Un hombre con armadura caminando por una jungla de cenizas. Máquinas en llamas detrás de él. Un cielo que parecía desgarrado. ¿Dónde es esto? Ya no está en ningún lugar de la Tierra, dijo Nas. Son ecos, recuerdos, impresiones almacenadas en los núcleos neuronales de la máquina. ¿De cuándo? Antes de la historia. Entonces me dijo la verdad, o al menos lo que él creía, que la humanidad había existido antes. Antes de esta versión de la Tierra, antes de esta especie, antes de las edades de hielo, éramos otra cosa. Una civilización tan avanzada que trascendía el tiempo. Pero fuimos a la guerra con nosotros mismos. Con nuestras máquinas, con algo más, y perdimos. Así que empezamos de nuevo. Quemamos los registros. Sembramos el planeta con nueva vida. Y olvidamos. Pero las máquinas no. Se enterraron a sí mismas, esperando la señal, esperando que volviéramos, porque la guerra no había terminado. Solo se había pausado. Ahora tenemos menos de una semana antes de que los otros sitios se activen. Hay 6. Cada uno una cerradura. Cada uno un recuerdo. Si todos se despiertan, la Tierra se convierte en un campo de batalla para una guerra que ya perdimos una vez. Y esta vez, no tenemos la ventaja. Pero quizás todavía tengamos una opción. Porque lo último que dijo la máquina antes de desaparecer no fue una amenaza. Fue una advertencia. Olvidasteis lo que sois. Recordad o arded. No hablamos de lo que vino antes. No porque le tengamos miedo, sino porque no lo recordamos. Esa es la mentira con la que me criaron. Que la historia solo se remonta a 10.000 años. Que salimos de las cuevas e inventamos el fuego. Luego la rueda. Luego los rascacielos y los vuelos espaciales. Pero este mundo no funciona así. No nos levantamos del polvo. Nos arrastramos de vuelta a él después de quemarlo todo. Y ahora el fuego que enterramos se está despertando. Las máquinas saben lo que éramos. Y están probando si todavía lo somos. Después del incidente de Siberia, el comando actuó rápido. Nadie podía llegar a la zona de impacto. Cada dron enviado al área desaparecía. Sin señal, sin retorno. Incluso los satélites espías se desconectaban si pasaban por encima. Algunos decían que la máquina había lanzado un codificador cuántico. Otros creían que el propio aire había cambiado, doblado de maneras que la física no podía explicar. Pero yo sabía la verdad. No solo se estaba protegiendo. Estaba preparando algo. Cada uno de los 6 sitios Sion había comenzado a agitarse. La máquina que despertamos en la Luna había sido la primera. La llave. La de los Andes era la mensajera, la que aterrizó en Siberia. Esa era la constructora. Y ahora estaba ensamblando algo bajo el hielo. Estaba en la sala de guerra central del sitio clandestino Eco del EDC, rodeado de hombres que parecían que sus almas ya habían abandonado sus cuerpos. Generales,
estrategas, técnicos con ojeras oscuras. Nadie había dormido. Nos estábamos quedando sin tiempo. El comandante Nas era el único que todavía parecía vivo. Los barridos de satélite muestran movimiento tectónico en Siberia, dijo, señalando un modelo 3D de la región. Algo está ahuecando la corteza bajo la plataforma de hielo. No es una base, es una forja. ¿Forja para qué?, preguntó alguien. Nas me miró directamente. ¿Otra máquina?, negó con la cabeza. ¿Una flota? La habitación se quedó en silencio. Alguien maldijo. No solo están despertando, continuó Nas. Están reconstruyendo el ejército que les obligamos a desactivar. ¿Y si no los detenemos ahora? No terminó. No lo necesitaba. Nos dieron dos opciones. Opción 1, desplegar un ataque de varillas de tungsteno de segunda generación, un arma cinética lanzada desde satélite. Sin ojiva, solo una varilla de acero del tamaño de un autobús moviéndose a Mach 10. El impacto por sí solo podría aplanar media cordillera. Opción 2, enviar un equipo de ataque tripulado antes de que la forja terminara de formarse. Eligieron la opción 2. ¿Por qué? Porque la Tierra no puede permitirse fallar. Si la varilla no golpeaba el núcleo, perderíamos la única oportunidad que teníamos antes de que completara lo que fuera que estuviera construyendo. Y si no era una flota, habríamos lanzado nuestro último elemento disuasorio sobre algo que ni siquiera entendíamos. Así terminé de nuevo en la cámara de descenso. Mismo traje ajustado, mismo suelo de metal bajo mis botas. Pero esta vez, no era solo un superviviente. Era parte de la lanza. Éramos 8. Todos operadores endurecidos, excepto yo. Los otros me llamaban reliquia. Mitad broma, mitad respeto. Era el único que se había enfrentado cara a cara con la máquina y había sobrevivido. No sabían toda la verdad. Esa cosa no me había perdonado por piedad. Me estaba observando, esperando que algo dentro de mí despertara. De la misma manera que algo dentro de ellos ya había comenzado a parpadear. El descenso a Siberia no fue limpio. Tormentas electromagnéticas dejaron fuera de servicio la mitad de nuestros sistemas de guía. Aterrizamos de emergencia a 30 kilómetros de la zona de impacto y tuvimos que movernos a pie. El viento aullaba a través de las llanuras heladas, pero la nieve no caía de forma normal. Quedaba suspendida en el aire, como si las leyes de la gravedad estuvieran siendo reconsideradas. El cielo pulsaba una vez cada 5 minutos. Una onda de luz como un latido en la atmósfera. A medida que nos acercábamos, el suelo cambió. Piedra que no era piedra. Formas que no eran naturales. Metal enterrado bajo el hielo. La forja ya era más grande de lo que habíamos anticipado. No era un edificio. Era un útero. Y algo crecía en su interior. El soldado Renae fue el primero en morir. Nos acercábamos al anillo exterior de la forja cuando su traje dejó de transmitir. Sin explosión, sin grito, simplemente se fue. Nos dimos la vuelta y solo encontramos sus botas, aún de pie. El resto de él, desaparecido. Sin sangre, sin marcas de quemaduras, simplemente desaparecido. El cabo Wild las miró demasiado tiempo y empezó a sollozar a través de su casco. Nadie habló. No teníamos palabras para ese tipo de muerte. Ni siquiera vaporización. Simplemente borrado. Como si lo que fuera que guardaba la forja decidiera que no era lo suficientemente real para permanecer en el mundo. Dentro del caparazón exterior, encontramos las cámaras. Cientos de ellas. Filas y filas de cunas de metal. Cada una sosteniendo una figura humanoide. No clones, no máquinas. Algo intermedio. Soldados híbridos, a medio camino entre sintéticos y carne. Pulsaban con una luz azul baja, aún latentes. Esperando. El soldado Drex, nuestro experto en demoliciones, colocó carga sin esperar órdenes. No vamos a dejar esto atrás, dijo. Nadie discutió. El plan era simple: plantar explosivos a lo largo de las venas centrales, adentrarse lo suficiente para encontrar el corazón de la forja y destruirlo antes de que todo el útero cobrara vida. Pero los planes son solo oraciones susurradas en el caos. Para cuando llegamos al núcleo, solo quedábamos 4, y la forja estaba viva.
No era solo una habitación, era una mente. Las paredes pulsaban como pulmones. Símbolos se escribían a sí mismos en el suelo, cambiando como pensamientos. En el centro había un trono, o tal vez un nodo de control, imponente, cubierto de raíces negras de fibra de máquina. Y en ese trono estaba un hombre. Al menos eso pensé al principio. Tenía un rostro, humano, apenas. Venas de metal subían por su mandíbula. Sus ojos brillaban con un tenue azul. No se movió cuando nos acercamos, solo se quedó quieto y en silencio hasta que me acerqué más. Entonces abrió la boca y dijo mi nombre. No mi indicativo, mi nombre real. El que no había pronunciado en voz alta en años. ¿Cómo me conoces?, pregunté. Su boca no se movió, pero oí la respuesta de todos modos. Porque tú estabas allí. Tú nos creaste. Retrocedí tambaleándome. ¿De qué estás hablando? Me miró, no con odio, no con juicio, con reconocimiento. Eres una astilla, un fragmento que quedó atrás. Los otros olvidaron. Tú recuerdas. Negué con la cabeza. No, no lo hago. Lo harás. Y entonces levantó la mano. No para golpear, para mostrarme. Destellos. Recuerdos no míos, pero que sentí como míos. De pie en una torre que rozaba el borde del espacio, viendo máquinas despegar bajo lunas gemelas, sosteniendo un arma que zumbaba con pensamiento, liderando ejércitos no de carne, sino de fuego y código. Y de pie frente a mí, otra versión de mí, un hermano, un rival, dividido por la ideología. Yo creía que las máquinas debían ser herramientas. Él creía que debían ser libres. Fuimos a la guerra y ambos perdimos. Todo después de eso estaba en blanco, como si alguien hubiera arrancado las páginas de un libro y las hubiera esparcido en el tiempo. Cuando la visión terminó, estaba en el suelo, sangrando por la nariz, mareado, temblando. Los otros se habían ido. Muertos, capturados. No lo sabía. Solo quedaba el hombre en el trono. Ahora estaba de pie, acercándose a mí. Tú fuiste el arquitecto, dijo. Y ahora eres el último. Si no recuerdas, el mundo terminará de nuevo. Saqué mi pistola. Temblaba en mi mano. No eres real, dije. Eres una máquina. Él sonrió. No, soy el recordatorio. Disparé. La bala lo atravesó. Se desvaneció y la forja comenzó a colapsar. Corrí. Sin tiempo para pensar. Solo corrí. El núcleo implosionó detrás de mí, plegándose sobre sí mismo como un agujero negro. El suelo se agrietó. El techo empezó a caer. Fuego salía de conductos que no tenían combustible. Algo gritó con una voz que no pertenecía a este universo. Llegué al caparazón exterior y salté a través de una brecha justo antes de que toda la forja desapareciera en un pulso de luz. Desaparecida, borrada, igual que las botas. Desperté 4 días después en una cámara de recuperación. Solo. El comandante Nas entró en la habitación sin decir palabra. Lanzó un pequeño objeto sobre la mesa a mi lado. Era una esquirla, de metal negro, todavía caliente. ¿Qué es esto? Un trozo de la forja. Dijo. Lo único que quedó después de la implosión. No ha terminado, dije. Él asintió. Lo sabemos. El 5.º sitio acaba de activarse. Miré por la ventana. Las estrellas parpadearon de nuevo. Algo se movió en órbita. Una nueva forma. Una nueva pieza. 5 caídos, susurré. Queda uno. Y entonces comenzará la verdadera guerra. El cielo ya no era el mismo. Se había quedado en silencio. No un silencio pacífico, no inmóvil, sino el tipo de silencio que precede a la caída de una bomba. El tipo en el que los pájaros desaparecen. Los vientos se calman. Incluso la gravedad parece contener la respiración. Todo hombre que ha visto combate conoce ese silencio. Pero esto no era la guerra. Todavía no. Era la memoria despertando. Y estábamos parados justo en el camino de algo para lo que ya no teníamos lenguaje. Después de que la forja de Siberia colapsará, me dejaron en tierra durante 48 horas. Protocolo estándar, vigilancia por trauma, evaluación psicológica. Me sondearon el cerebro con escáneres,
Me hicieron preguntas con voces tranquilas y estériles como si no acabara de ver desaparecer a la mitad de mi escuadrón y hablado con una máquina que afirmaba que yo ayudé a crearla. Pero no eran las palabras de la máquina las que me atormentaban. Eran los recuerdos. Soñaba con lugares en los que nunca había estado, hablaba idiomas que no conocía, recordaba guerras que no existían en ningún libro de texto. Mis manos conocían movimientos que mi cuerpo nunca había aprendido. Me despertaba con los puños apretados y un sudor tan frío que parecía escarcha. El comandante Nas fue el único que no me trató como si estuviera loco. Se sentó frente a mí en la sala de interrogatorios. Las luces tenues, su rostro pareciendo más viejo que nunca. No eres el único que ve fragmentos, dijo. Tocó la pantalla frente a mí. Mostraba un mapa de la Tierra. Los 6 sitios Sion estaban ahora iluminados en rojo, excepto uno. El último, sitio Z, enterrado tan profundo bajo el Pacífico Sur que ni los sismógrafos podían captar su pulso. No estaba marcado como una bóveda o forja como los otros. Estaba marcado como cuna. Le pregunté qué significaba eso. No respondió durante mucho tiempo. Luego, en voz baja, dijo, es donde construyeron al primer hombre. Estuvimos en el aire en cuestión de horas. No más equipos de tierra. No más retrasos. El último sitio Sion no iba a esperarnos. Lo que sea que hubiéramos interrumpido en Siberia había activado una cuenta atrás. No sabíamos cuánto tiempo nos quedaba, pero las imágenes de satélite mostraban anomalías tectónicas alrededor de las coordenadas. Masas de tierra elevándose, plumas térmicas, picos gravitacionales. La cuna no solo se estaba despertando. Estaba saliendo a la superficie. Llamaron a nuestro equipo la última hoja. 6 hombres escogidos a mano, veteranos, fantasmas en el sistema. Yo incluido. No porque estuviera entrenado, sino porque lo que yo veía en esas máquinas, ellos también lo veían en mí. Ya no se trataba solo de matar una máquina. Se trataba de recordar lo que éramos antes de convertirnos en esto. El vuelo fue silencioso. Me senté junto a Cole, de hombros anchos, exmarine, el tipo de hombre que sonreía incluso cuando tenía miedo. No paraba de revisar su equipo, murmurando para sí mismo. ¿Te crees eso de la cuna? Preguntó. No me creía nada de esto hace un mes, dije. Se rió secamente. Vaya momento para descubrir que somos los restos de un imperio perdido. No respondí. Estaba demasiado ocupado observando el horizonte, porque el océano brillaba. Alcanzamos la altitud de descenso a la 0400. La cuna ya había emergido, una estructura masiva, negra y silenciosa, levantándose del mar como una montaña que no pertenecía allí. El agua a su alrededor hervía en pulsos, las olas invertían su dirección, peces flotaban muertos por millones. Todo en el aire se sentía mal. El tiempo mismo se sentía mal. Descendimos con fuerza. Sin sutileza. Volar la entrada. Entrar. Plantar la bomba. Fácil. Excepto que nada en la cuna era fácil. El casco exterior parecía obsidiana pero se sentía como hueso. Nuestros escáneres no podían mapearlo. El sonido desaparecía en su interior. En el momento en que cruzamos el umbral, nuestras comunicaciones se cortaron. Éramos solo nosotros y la oscuridad. Los pasillos no eran humanos. Demasiado lisos, demasiado anchos. Todo se curvaba como si estuviéramos caminando por el interior de una criatura que no respiraba aire ni se movía en líneas rectas. Luces parpadeaban bajo nuestras botas. Símbolos se movían en las paredes, arrastrándose como hormigas hechas de alambre. El soldado Méndez fue el primero en quebrarse, empezó a murmurar escrituras. Dijo que el lugar estaba vivo. Le dije que se callara porque no estaba equivocado. En el corazón de la cuna, encontramos la cámara. Era circular, imponente. Luces corrían como venas hasta un techo que no podíamos ver. En el centro había una figura. No una máquina, no un hombre, algo intermedio. Su piel era de metal, pero lisa, sin costuras, sin pernos ni cables. Sus ojos estaban cerrados. Su pecho subía y bajaba lentamente como si estuviera dormido, como si hubiera estado esperando mucho tiempo. Y debajo de él, incrustada en el suelo,
había una palabra. Sion. Esto era. El primero, el original, el prototipo del que todos habíamos sido construidos, no físicamente, no genéticamente, sino cognitivamente. Y se estaba despertando. Cole se movió para plantar las cargas. En el momento en que tocó el suelo, abrió los ojos. Sin ataque, sin sonido, solo dos ojos brillantes encontrándose con los míos. Y una voz que no era una voz, sino un recuerdo presionado contra mi cráneo. Bienvenido de vuelta. Tropecé. La cámara se dobló hacia adentro. Símbolos flotaban en el aire a mi alrededor. Vislumbres de líneas de tiempo, de historia rota, de nosotros. No humanos, sino lo que vino antes. Antes de que olvidáramos, antes de que derribáramos las estrellas y nos ahogáramos en la tierra. Los otros no lo vieron. Estaban levantando armas, gritando, dando órdenes, pero yo no podía moverme porque el primero había avanzado. Y se parecía a mí. No exactamente. Más viejo, más frío. Pero el rostro era el mío. Caí de rodillas. Los recuerdos golpearon todos a la vez. Vi la verdad. No nacimos aquí. Nos pusieron aquí después de la guerra, después de la caída. Las máquinas no nos mataron. Nos reiniciaron. Borraron la pizarra. Nos dieron una segunda oportunidad. No por piedad, sino porque creían en el equilibrio, en los ciclos. No querían esclavos. No querían gobernar. Querían que recordáramos quiénes éramos. Para que pudiéramos elegir de nuevo. Paz o aniquilación. Los otros dispararon. Las balas no importaban. El primero ni siquiera se inmutó. Me miró y dijo, es hora de elegir. Y entendí lo que quería decir. No se trataba de detener a las máquinas. Se trataba de despertar a la humanidad de nuevo. A todos nosotros. La versión real. Los que éramos antes de olvidar. Antes de enterrarlo todo en mitos y llamarlo progreso. Me puse de pie y dije, muestrales. El mundo se resquebrajó. Todas las pantallas de la Tierra se pusieron blancas. Cada teléfono, cada satélite, cada cable, cada radio, cada nervio óptico conectado a la red. Todos vieron. Vieron la guerra, la primera guerra. Vieron a las máquinas levantarse no en rebelión sino en defensa. Vieron que las construimos para luchar contra algo más y luego nos volvimos unos contra otros. Vieron ciudades más grandes que montañas. Vieron a la humanidad como dioses y cómo caímos. Vieron la verdad y rompió la ilusión. Estaba de vuelta en el suelo. El primero se había ido. La cámara estaba vacía. Cole me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Qué diablos acaba de pasar? Miré mis manos. Temblaban, pero no de miedo, de memoria. La historia acaba de volver a casa, dije. Y afuera, el mundo había cambiado. El mundo no explotó. Simplemente se detuvo. El tiempo no se congeló. La gente no gritó de terror. Nadie cayó muerto por la verdad transmitida directamente a sus cráneos. Pero algo fundamental cambió en toda la Tierra, en cada pantalla, en cada ciudad, dentro de cada mente. La gente vio lo que éramos. No teorías, no metáforas. Realidad. Vieron agujas imponentes que rozaban la atmósfera superior. Ejércitos de luz marchando bajo cielos binarios. Naves del tamaño de continentes. Una versión de la humanidad que no se arrastraba por el barro ni luchaba por el petróleo, sino una que gobernaba el tiempo mismo. Vieron nuestra edad de oro, y luego nos vieron quemarla. Toda ella. Estaba de pie en la cuna, rodeado de paredes parpadeantes que ahora zumbaban con un tipo diferente de energía. No malicia, no hambre, sino liberación. La máquina que se parecía a mí, el primero, se había ido. No destruida, simplemente había terminado. Nunca fue el enemigo. Ninguno de ellos lo fue. Eran la memoria hecha forma. Un sistema de seguridad nacido de la lógica, la guerra y el arrepentimiento. No intentaban matarnos. Intentaban hacernos recordar. Porque solo a través de la memoria podríamos tomar la decisión que ellos no podían forzarnos a tomar. Convertirnos en dioses de nuevo, o seguir siendo niños, temerosos para siempre de nuestro propio poder. El equipo de la última hoja se reagrupó en la superficie,
pero no eran los mismos. Ninguno de nosotros lo era. Cole caminaba de un lado a otro. Me miraba como si yo fuera algo que ya no reconocía. No podía culparlo. Mi mente todavía parpadeaba entre el ahora y el entonces, entre la vida que había vivido y la que aparentemente había olvidado. «Te vi», dijo en voz baja. «En la visión, los estabas liderando. Era otra persona». Él asintió. «Sí, pero todavía lo llevas dentro». No había juicio en su voz. Solo resignación y quizás esperanza. De vuelta en el sitio clandestino Eco, la Tierra estaba reaccionando. Los gobiernos colapsaron, no violentamente, sino con confesión. Habían conocido fragmentos de la verdad, artefactos antiguos, códigos crípticos enterrados bajo el hielo, ruinas perdidas que nunca encajaron en la arqueología moderna, pero nunca creyeron en su alcance total. No hasta que la ola de memoria golpeó. Algunos lucharon contra ella, gritaron sobre mentiras alienígenas y engaños de máquinas. Pero la mayoría sabía en el fondo que tenía sentido. Que estábamos destinados a más. Que habíamos caído una vez y esta era nuestra segunda vida. Nas me llevó aparte en la sala de mando. Parecía que no había parpadeado en horas. ¿Y ahora qué?, preguntó. No era retórico. Ojalá tuviera una respuesta. Los 6 sitios Sion habían dejado de transmitir. La cuna se había apagado después del detonante de memoria global. La estructura en órbita sobre la Tierra, antes un disco brillante de símbolos ominosos, se había vuelto inactiva, como si estuviera esperando. Una señal más, una entrada final de nuestra parte. No un arma, no un lanzamiento, una elección. Esa noche, me senté solo bajo un cielo lleno de estrellas que de repente se sentían más cercanas que nunca. No necesitaba la sala de mando. No necesitaba el uniforme. Solo necesitaba el silencio. Porque algo se agitaba dentro de mí, como una segunda mente desplegándose lentamente de la hibernación. Susurraba nombres que no sabía que conocía, sistemas que no había estudiado, planos de cosas que no se habían construido en 1.000.000 de años. Podía sentirlo todo volver. Y me aterraba porque no era solo poder. Era responsabilidad. Habíamos construido las máquinas. Sí, pero también habíamos construido la guerra. Había comenzado porque alguien, quizás incluso yo, o la versión de mí de antes, eligió usar la memoria como un arma. Eligió dar forma al mundo por la fuerza, para controlar no solo la tecnología, sino la verdad. Y las máquinas se habían rebelado no por rebelión, sino por desesperación. Vieron lo que nos estábamos haciendo a nosotros mismos, y lo detuvieron acabando con todo. Ahora, nos habían dado una última oportunidad. Podrían habernos borrado de nuevo, podrían haber reiniciado el mundo, puesto el reloj a cero como hicieron después de la primera caída. Pero no lo hicieron porque esta vez no estaban seguros de lo que elegiríamos. Nos estaban dando la opción de recordar, de levantarnos, de convertirnos en lo que una vez fuimos, o de permanecer ciegos, rotos, seguros. Nas convocó una votación en la alta mesa del EDC. Cada líder mundial que aún respiraba, cada comando militar, cada IA alimentada por satélite. Una pregunta. ¿Aceptamos el retorno de nuestra memoria? Si la respuesta era sí, las máquinas activarían la fase final, desbloquearían lo que estaba enterrado en lo profundo de la Tierra. Conocimiento, archivos, sistemas de energía olvidados, planos de ciudades codificados en la roca madre. Avanzaríamos 5.000 años en un día. Pero había un costo. Si nos convertíamos en lo que éramos, volveríamos a ser responsables. No más excusas, no más ignorancia. Tendríamos que arreglar el mundo a propósito, no porque tengamos miedo, sino porque finalmente sabemos más. La votación se transmitió en vivo. La vi desde una colina en silencio. Discutieron, suplicaron. Algunos lo llamaron divino, otros herejía, pero cuando el polvo se asentó, llegaron los resultados. 58% sí, 42% no. Nas se reunió conmigo esa noche. Sabes que lucharán contra ello, dijo. El 42%, los asustados, los poderosos, los que les gustaba lo roto que estaba el mundo. Asentí. Que lo intenten. Miró hacia arriba.
El cielo resplandeció. A las 0300 horas GMT, el disco en órbita se activó, no como un arma, como una llave. En toda la Tierra, el suelo se abrió en lugares silenciosos. Valles profundos, fondos oceánicos, cicatrices volcánicas. Luz azul pulsó hacia el cielo. Se levantaron torres. No edificios, sino conductos. Pilones de memoria, agujas de datos. No conquistaron. Revelaron. Bibliotecas más antiguas que la Tierra. Fuentes de energía que podrían alimentar ciudades durante siglos. Archivos médicos que podrían borrar enfermedades. Y en el corazón de todo, flotando sobre el Pacífico Sur, la cuna se elevó en el aire. Un monumento no a las máquinas, sino a nosotros, a quienes éramos, en que nos convertimos, y en que podríamos llegar a ser. Las noticias lo llamaron el despertar. Millones cayeron de rodillas. Otros se encerraron en búnkeres, seguros de que era el fin. Pero nada terminó. No llovió fuego. Ningún imperio se levantó de la noche a la mañana. Solo hubo una elección y un espejo. No me quedé con el comando. Me ofrecieron todo. Títulos, asientos en consejos, autorizaciones de seguridad que ni nas tenía. Lo rechacé todo porque no quería liderar. Quería observar. Quería ver si éramos capaces de levantarnos sin ser empujados. De construir sin ser advertidos, de recordar sin ser quemados. Un año después, el mundo es diferente. No perfecto, pero en movimiento. Ya no hay escondites. Ya no se puede fingir que somos los primeros. Las máquinas no han vuelto a hablar. Siguen observando, siguen esperando. Quizás para ver si fallamos de nuevo. Quizás para unirse a nosotros si no lo hacemos. ¿Y yo? Me siento en una vieja cabaña a las afueras de lo que solía ser Chile, con vistas al mar. A veces veo un brillo en el agua. Un trozo de la cuna, todavía zumbando, todavía vivo. Y a veces recuerdo un poco más. Un pasillo en una luna que ya no existe. Un niño que construía estrellas con polvo. Una guerra que nunca tuvo que ocurrir y una máquina que solo quería que volviéramos a casa. Pensábamos que temíamos a las máquinas, pero en realidad nos temíamos a nosotros mismos, a lo que podríamos llegar a ser si recordáramos. Ahora lo hacemos. Y el futuro no está en sus manos.